misericordia del Señor, cada día cantaré. En los tres evangelios sinópticos nos encontramos, aunque en distinto contexto y con ciertas peculiaridades en cada uno, con la pregunta que le dirigen a Jesús acerca del mandamiento principal. ¿Cuál es el mandamiento principal? En la versión de Mateo, en el capítulo 22, a partir del versículo 34, dice que un fariseo, un doctor de la ley, se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Y Jesús le responde: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y el segundo, que es semejante a este, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos pende o depende toda la ley. Dicen los que conocen las costumbres de la época que la mayoría de los contemporáneos de Jesús, compatriotas suyos, pensaban que los mandamientos eran 618, mandamientos o preceptos, 618. 365 eran negativos y el resto eran positivos. Y las escuelas de pensadores espirituales, de fariseos sobre todo, discutían acerca del orden de estos preceptos o mandamientos. Entonces la pregunta que le dirigen a Jesús tiene ese sentido. Bueno, ¿cuál de todos estos, porque todos son importantes, todos son necesarios para estar puros delante de Dios, cuál de estos es el más importante? Y Jesús se refiere a dos textos de la escritura judía que recorta o adapta, porque el primer mandamiento es una cita del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4-5, que dice así, es el famoso Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento lo toma de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que dice: no serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. En esta versión del Levítico aparece el prójimo como compatriota. Entonces la gran pregunta es la que en la versión de Lucas, capítulo 10, va a ser también el nomikos, el doctor de la ley, que le da pie a Jesús para contar la parábola del samaritano compasivo. ¿Quién es mi prójimo? Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. Pero ¿quién es mi prójimo? Y esta creo que es la gran pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos, y que las distintas circunstancias de la vida nos las van respondiendo, porque ante distintas relaciones nosotros actuamos como prójimos o no. Por ejemplo, en estos días se han quemado 2 iglesias en el vecino país de Chile y he visto algunas reacciones que me parece que denotan que para los que hicieron ciertos comentarios, esos hermanos y hermanas de Chile que incendiaron los templos no son prójimos. Son ignorantes, son estúpidos, son herejes, son enemigos, son otros.
no son prójimos. Distinto es pensar que son prójimos que tal vez se han equivocado, que tal vez han actuado con una violencia no necesaria y que, por supuesto, en una sociedad civilizada como la nuestra, deben hacerse cargo de lo que han hecho y si han causado daño tienen que reparar. Como también nosotros tenemos que reparar como iglesia los daños que hemos causado a lo largo de los años, a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos. Estos hermanos y hermanas han quemado 2 templos. Es muy triste, me duele en el alma, porque a mí me gustan mucho los templos, porque son los lugares en donde nosotros nos reunimos para orar. Pero nosotros como iglesia hemos quemado a personas, hemos destruido poblaciones, hemos aniquilado a los que piensan distinto, los hemos catalogado como ignorantes, como herejes, como enemigos. Tampoco los hemos tratado como prójimos. Por eso creo que cuando ante un ataque que recibimos nos distanciamos de las personas y no las consideramos prójimos, ahí nos damos cuenta cómo nosotros hacemos recortes. Creo que en esto tenemos que cambiar. Creo que tenemos que aceptar que puede haber prójimos que piensen distinto, que puede haber prójimos que crean distinto, que pueden haber prójimos que se equivoquen tanto o más que nosotros, pero siguen siendo prójimos y los tenemos que amar. Y si no los amamos, entonces no estamos cumpliendo el mandamiento principal. La pregunta que le hace el doctor de la ley es: ¿cuál es el mandamiento principal? Y Jesús contesta con 2 mandamientos, pero dice que son similares. San Agustín, comentando este pasaje, dice que Jesús nos enseña que a Dios tenemos que amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, porque Dios es superior a nosotros. En cambio, al prójimo tenemos que amarlo como a nosotros mismos, porque es semejante, porque es igual a nosotros. Si yo no amo a mi prójimo, no me estoy amando tampoco a mí mismo. Si mi prójimo no se salva, yo tampoco me salvo. El mundo va a ser más humano cuando empecemos a tratarnos como prójimos. Ciertamente que de un día para otro no vamos a lograr salir de nuestras rencillas fraternales, que están testimoniadas en la Biblia desde el capítulo 4 del Génesis en adelante. Los hermanos en la Biblia siempre se pelean. Incluso los hermanos de Jesús desconfiaban de él, y Juan llega a decir que ni siquiera sus hermanos creían en él. O sea que la relación de fraternidad siempre es una relación de conflictos, que tenemos que iluminarla desde el primer mandamiento, desde el amor a Dios. Porque mi prójimo es tan hijo de Dios como yo, tengo que amarlo y respetarlo. Porque mi prójimo es tan hijo de Dios como yo, tengo que alegrarme por sus triunfos y tengo que entristecerme por sus errores. Porque la alegría y la tristeza que siento por él son las que siente Dios por su hijo, por su hija. Decía yo que la pregunta por este mandamiento principal está presente en los 3 sinópticos. Juan no lo tiene, pero la tradición joánica, el corpus joánico, tiene aquel famoso dicho: Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En el fondo se dice lo mismo. Que el Señor nos conceda la gracia de dejarnos abrazar por su amor. Que el Señor nos conceda la gracia de escuchar que Él es el único Señor y que todos nosotros somos hermanos. Podremos cometer errores, pero seguimos siendo hijos suyos. Él no deja de querernos. Él no deja de llevarnos tatuados en la palma de su mano.
Por eso, veneremos esa mano y amemos a nuestros prójimos. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, piensen lo que piensen. Por sobre todo eso está Dios, que es tan Padre de ellos como de nosotros. Amemos al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra interioridad, que es el corazón, con todo nuestro conocimiento. Y amemos a nuestros prójimos. Y también amémonos a nosotros mismos. La misericordia